Vamos a inclinar nuestros rostros, mis hermanos, y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por la forma, Señor, en la cual tú hablas, por la cual tú te manifiestas, por la cual, Señor, tú te haces presente en nuestras vidas. Te damos gracias porque eres un Dios que se revela a sí mismo, porque podemos, Señor, encontrarte, porque tú nos has buscado primero. Te damos, Padre, las gracias, porque tu amor no es algo que nosotros merezcamos, Señor, pero es algo, Señor, que en tu misericordia has decidido darnos. Te suplicamos, Señor, que en esta hora quites, Padre, de nuestra mente toda distracción, toda interrupción, toda preocupación, bendito Padre, y nos permita, Señor, conocerte a través de tu palabra, a través, Señor, de tu mensaje, y que seas tú, Señor, el que toque en nuestros corazones y nos lleves, bendito Padre, en un corazón sencillo, humilde, a cada día ser más como tú. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El centurión era una figura central, era la columna vertebral de la estructura militar romana. Y el ejército romano era la estructura de Roma. Roma sin su ejército no hubiera podido cumplir con todas sus misiones, todas sus conquistas. Y definitivamente es ejemplo de disciplina, de lealtad y de orden. El centurión era una figura especial, era el máximo nivel que un ciudadano romano común y corriente podía llegar a alcanzar por méritos propios. El ejército romano estaba conformado por ciudadanos romanos. Estos ciudadanos venían de diferentes castas, de diferentes lugares, y empezaban a formarse por medio de una carrera militar. Empezaban como soldados y poco a poco iban llegando, y el máximo escalafón al cual podían llegar era un centurión. Los demás, parte de los o del altos mandos romanos, esos pertenecían a los patricios. Esos eran aquellos que tenían una familia con una tradición política, económica fuerte dentro del Senado. Pero para el hombre común y corriente, llegar a esta posición era fruto de esfuerzo, de trabajo y de muchas batallas. De estar enfrentándose a combates sangrientos, de estar sufriendo largas caminatas, largos momentos de dolor físico, emocional, para poder llegar a este punto. Para que una persona pudiese ser centurión, tenía que tener al menos unos 15, 20 años de servicio militar. Por lo tanto, estamos hablando ya de un adulto, alguien que superaba la media de la vida que normalmente podía tener un ciudadano romano. Tenía 30, 40 años probablemente. Una persona que se había esforzado, porque sin ser patricio, había aprendido a contar y a leer, que eran parte fundamental para poder tener un lugar en este privilegio. Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque ahorita que estemos leyendo los versículos del 1 al 10, me gustaría que viésemos a la persona que está detrás, a la persona que vemos que es alguien trabajador, alguien esforzado, alguien que se había enfrentado a diferentes adversidades y que había sido constante. No era una persona que llegó ahí de la noche a la mañana, pero tampoco era el villano que quizá la mayoría de las personas judías estaban esperando en ese momento. Para el año 30, después de Cristo, solamente existía una legión ubicada en la región de Judea, la sexta legión, Ferrata. Una sola legión que estaba instalada en toda la provincia, en toda Palestina. Y el Estado de Israel, o Palestina, como los romanos lo tenían ubicado, era parte de un Estado libre anexado al Imperio Romano y que todavía no se había revelado. Más adelante, en el año 60, 70 después de Cristo, vamos a ver que fueron conquistados, el templo fue destruido y muchas más legiones llegaron para poder aplastar una rebeldía. Pero en este momento había una especie de resentimiento, de odio, de una mala relación entre judíos y romanos, porque los judíos no se sentían completamente libres en este momento. Sin embargo, hay un hombre encargado de mantener el orden, encargado de mantener la civilidad dentro de esta ciudad de Capernaum, que sobresale por su forma de ser. Era alguien que era apreciado por las autoridades judías.
Era alguien que gozaba de un buen nombre dentro de la sociedad por sus acciones. Y era alguien que nos muestra que se preocupa por algo diferente a lo que el resto de las personas en su posición se hubieran preocupado. Versículo 1 del capítulo 7 nos dice: después que hubo terminado todas estas palabras, al pueblo que lo oía entró a Capernaum. En este momento, el relato de Lucas está diciendo: Jesús está terminando el sermón del llano. En Mateo tenemos el sermón del monte, en Lucas es el sermón del llano. Nos empieza a decir las bienaventuranzas, nos menciona las enseñanzas que Jesús estaba dando con sus discípulos. El ministerio público de Jesús con sus discípulos viene iniciando, está caminando ya con ellos, está predicando, y incluso un par de capítulos antes, en el capítulo 5, estamos viendo que el Señor llamó a Mateo, a Leví, del lugar de los tributos. El encargado de llevar las cuentas de este recaudador de impuestos, adivinen quién era. El centurión. El centurión es el encargado por el ejército romano de estar revisando las cuentas del recaudador de impuestos, ver cuánto están llevando tus cuentas, cómo está cuadrando, y él a su vez lo llevaba a sus superiores. Entonces, el centurión que nosotros podemos encontrar aquí, dentro de la ciudad de Capernaum, una ciudad que se dedicaba a la pesca, una ciudad con un movimiento, un ajetreo económico importante dentro del norte del mar de Galilea, vemos que empieza a correrse el nombre de Jesucristo y lo que Jesucristo estaba enseñando con sus discípulos. Las enseñanzas de Jesús no eran ajenas a la comunidad. Jesús tenía su residencia en Capernaum. Él había migrado a esta ciudad, y de ahí es donde empieza a llamar a sus discípulos. De ahí se encuentra a Pedro, se encuentra a Andrés, se encuentra a Mateo, se encuentra a Juan, a Zebedeo. Todo su grupo íntimo de discípulos son de Capernaum. Y las enseñanzas que empieza a predicar Jesús empiezan a llamar la atención en esta región. De hecho, en el Evangelio de Marcos, todas las 2/3 partes del relato del ministerio de Jesús se desarrolla en esta ciudad, en Capernaum. Capernaum gozó de la bendición de escuchar la predicación de Jesús y de ver sus milagros, de ver sus señales, sus prodigios en primera persona, de ver crecer el ministerio de Jesucristo y de sus discípulos. ¿Y quiénes eran los encargados de mantener todo esto en orden? Por un lado, los responsables de las sinagogas, y por otro lado, el ejército romano. Tenía que mantener el orden, tenía que mantener que esto no se fuera a salir de control. Y este centurión tenía una responsabilidad tremenda, porque entonces vamos a encontrarnos que en medio de todo este movimiento, y Jesús llamando a multitudes a escuchar su predicación, se encuentra en un lugar de necesidad en su vida. Versículo número 2. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. En este tiempo, no era un colaborador, no era un trabajador, no era un empleado del centurión, era su esclavo. Y el esclavo tenía una categoría muy baja dentro del valor de las posesiones de una persona. Podía valer más un animal o una bestia antes que un esclavo. El dueño del esclavo era dueño de su vida o su muerte. Podía matarlo por diversión. Podía matarlo simplemente porque se había equivocado en alguna tarea. Lo podía azotar, lo podía castigar. No había muchos derechos para los esclavos. Ven a un centurión preocupado por uno. Y no solamente preocupado por él, sino con un genuino aprecio. Porque la palabra del Señor nos dice que le quería mucho. Tenía un afecto especial por este esclavo. Nos empieza a decir que el corazón de este hombre era distinto. Podía detectar esta necesidad. Versículo 3. Ahorita vamos a regresar a ver algunos puntos en específico. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa,
El centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Tenemos un encuentro genuino con Jesucristo. Un encuentro de una persona que ni judía era. Una persona que no había nacido bajo la influencia del culto religioso que llevaban los judíos. Él no tenía una afección, o de hecho algunas personas dicen era un hombre temeroso de Dios, en algunos relatos que encontramos de la Biblia, que nos hace ver que tenían un acercamiento y una afinidad hacia el judaísmo, pero que no habían sido circuncidados. En este caso nos dice: es un hombre que ama a nuestra nación, es un hombre que percibe la necesidad, es un hombre que se preocupa por alguien que es desechable o reemplazable. En el mismo relato, en el capítulo 8 de Mateo, nos va a decir que estaba postrado, que no podía caminar. Se preocupaba por la vida de este hombre. Y lo que podemos entender es una sola cosa: a un hombre que había nacido del otro lado del mundo, que había sufrido, que había visto y que había pasado por tantas batallas, por un hombre que había recorrido tantos kilómetros, tantas millas, llegó a un punto de desesperación en el cual pudo escuchar una voz que transformó su vida. Y todo este momento de sufrimiento, de necesidad, todas las veces que había sufrido, por más que él había tenido un buen acercamiento a la población, pero llegó un punto en que todo esto era insuficiente. Necesitaba algo que transformara su vida y la vida de los suyos. Y ese algo solamente puede ser Jesucristo. Podemos estar rodeados de problemas, podemos estar rodeados de dificultades, podemos estar rodeados de personas que probablemente nos aprecien por lo que hemos hecho. Pero ¿de qué sirve si aún no tenemos un encuentro con nuestro Señor? Si no tenemos un encuentro real con aquel que es el dueño de la vida, el dador de la fe, el único que nos puede mostrar el verdadero amor. Para muchas personas probablemente ese hubiese sido el pináculo de su vida. Soy un hombre respetado, no solamente por mis autoridades, sino por las personas que están alrededor. Soy un hombre que se ha forjado a sí mismo, un hombre que ha logrado un éxito, un hombre que ha llegado lo más lejos que ha podido llegar desde el momento o a partir del lugar donde nací. Soy un hombre exitoso. Luego, ¿qué tanto puede realmente eso cambiar nuestra vida? ¿Qué tanto realmente eso puede impactar lo que nosotros somos? Porque nosotros no fuimos llamados a ser exitosos. Fuimos llamados a vivir de acuerdo al propósito que nuestro Padre tiene. Fuimos llamados a conocer un amor mucho más profundo del que nosotros podemos imaginar. Y este hombre, con una gran posición, con el reconocimiento, un hombre que ayudaba, que entendía las costumbres judías, porque sabía que no podía ir a buscar al maestro por sí solo, manda a uno de sus siervos para que hablen a su vez con los ancianos y los ancianos vayan y busquen a Jesucristo. Necesito que vengas. Construí una sinagoga. Tengo empatía, conozco, pero mi vida necesita algo más. Y este pasaje nos va a llevar a la reflexión profunda de que no es por obras nuestra relación con Dios, sino es por fe. Y este hombre estaba a punto de tener un encuentro directo, personal, profundo, con un Dios vivo y verdadero, un Dios como el cual no había conocido. Porque los romanos tenían diferentes cultos, tenían diferentes deidades,
tenían diferentes templos. Los romanos eran politeístas. Si no era el dios de la guerra, era el dios del mar. Si no era el del trueno, si no era el mensajero, si no era el de la fertilidad, si no era... Había muchas opciones, pero ninguna de ellas podía darle lo que él necesitaba. Tenía que tener un encuentro con alguien que venía y predicaba un mensaje de amor, de salvación y de perdón. Curiosamente, los últimos partes del Sermón del Llano que podemos encontrar en el capítulo 6, Jesucristo estaba predicando acerca del amor a los enemigos. Un mensaje que revoluciona la forma de pensar. Un ejército romano tomando autoridad y posesión en una tierra extranjera en el cual el pueblo judío está siendo reprimido y Jesucristo intencionalmente dice: hay que amar a nuestros enemigos, hay que orar por los que nos persiguen, hay que orar por los que nos están oprimiendo. Un mensaje de perdón y de redención, un mensaje que pudo llegar a los oídos de un centurión, de un opresor, de un enemigo público del pueblo de Israel, pero que escuchó gracia, que escuchó amor, que escuchó perdón, que le llevó a caminar y a tomar acciones para mandar a llamar a ese maestro que había estado predicando del perdón a los enemigos, porque probablemente él pueda sanar a su siervo. La palabra nos dice claro, la fe es poder escuchar. Y este hombre había escuchado las predicaciones de Jesucristo. Este hombre había decidido seguir un llamado por la esperanza de salvar a alguien, aún en contra de su propia estructura y de su propia conveniencia. Porque dentro de la estructura romana, uno de los dioses era justamente el César. César, eran divinos. Entonces pedir ayuda a alguien más era en contra de su propia posición, incluso indigno para alguien de la autoridad que él tenía. Por un esclavo, por alguien que literalmente tenía precio. La misericordia, la gracia y el amor de la predicación de Jesucristo tocó su vida al punto para poder hacer este llamado, es decir, Jesucristo. El encuentro quizá no es lo que habíamos esperado. Hubiésemos pensado que alguien que invita a alguien a su casa para sanar a un enfermo lo estaría recibiendo con un banquete, con pues al menos un vaso de agua, ¿no? Y cuando Jesús se viene acercando con sus seguidores, manda a unos amigos y le dice: espera, no soy digno de que entres a mi casa. ¿Por qué este hombre hizo esto? Porque conocía las costumbres judías. Porque él sabía que si este maestro, este rabí, entraba a su casa, se iba a volver indigno, impuro. Él conocía su condición. Yo no soy judío. Yo no pertenezco al pueblo de Israel. Tú no puedes entrar a mi casa. Y probablemente en algún momento de nuestra vida hemos estado en esta disyuntiva. Busco al Señor, necesito del Señor, pero no soy digno. Necesito un encuentro contigo, pero no lo merezco. Ayúdame, pero no te quiero hacer indigno con todo lo que está aconteciendo en mi vida. Tenemos que tomar conciencia de que el actuar de nuestro Señor Jesucristo con este hombre es más claro, más firme, más directo de lo que cualquier predicación pudo haber hecho.
Jesucristo nos muestra lo que es el verdadero amor, el perdón y la misericordia, no con palabras, sino con hechos. Nos muestra que Él es capaz de ir a donde sabía que no podía entrar, para darle salvación a alguien que necesitaba, porque hubo un varón que decidió interceder por esa persona. El esclavo estaba inconsciente, postrado. Él no clamó por su salvación. Pero este centurión se humilló a sí mismo para poder solicitar ayuda por alguien que estaba bajo su cargo. El encuentro con Jesucristo, mis hermanos, es un encuentro revelador que trae vida. Es un encuentro que transforma la dinámica social que estaba existiendo en ese instante. Ya habíamos visto a un Jesucristo que había roto con los estándares al poder cortar una espiga de trigo un día del reposo, al sanar a un hombre en día de reposo, al hablar y tocar con un leproso. Pero bueno, esos todavía son hijos de Israel. Pero ¿qué misericordia queda para aquellos que ni siquiera son de este pueblo? Para los gentiles, para los invasores, para los indignos. Y el Señor nos muestra que su evangelio, que su palabra, no es para los que lo merecen, sino es para los que lo necesitamos. Que su amor y su misericordia no es para los que lo ganaron, sino para los que Él sabe de los que tienen necesidad. Y nosotros fuimos llamados y estamos el día de hoy aquí, no porque lo merezcamos, sino porque lo hemos recibido, aún sin haberlo merecido. Eso es el verdadero significado de la gracia. Ese es el verdadero significado de entender que la obra no es por acciones, aun cuando todos los demás lo estén diciendo. Los principales de la sinagoga decían: este hombre es digno, este hombre es bueno, este hombre lo merece. Y muchas veces estamos en esa situación. Nosotros como hijos de Dios seguimos tratando de discutir y de adivinar quién sí se merece la gracia. ¿A quién sí le vamos a presentar el evangelio con recomendación? Este sí se lo merece, Señor. Este sí es digno de ser salvo. Y Jesucristo nos enseña que su amor va más allá de lo que nosotros podemos entender y que trasciende más allá de lo que podemos caminar, porque Él es el que hace las cosas posibles. Y lleva y da una enseñanza a estos hombres judíos, principales de la sinagoga, para enseñarles que lo que importa no son los hechos, sino dónde está puesta tu fe. Porque este hombre, al tener un encuentro con él, le dice: no es necesario que vengas a mi casa, porque yo también soy un hombre que está bajo autoridad. Y sé lo que es estar a cargo. Y si le digo a un hombre, ve, va. Y si le digo a un hombre, ven, viene. Así que, Señor, tú da la orden y lo que tú digas será hecho porque tienes autoridad. Un hombre extranjero habla con más confianza acerca de la fe que los mismos principales de la sinagoga. El Señor Jesucristo dice: no he encontrado a otro hombre con más fe que este, que siendo gentil ha entendido de lo que se trata la gracia y que ha entendido de lo que se trata la autoridad y el señorío. Un extranjero vino a enseñarles acerca de quién es el que tiene el control y quién es el que tiene el mando, quién es el que tiene el señorío. Que no era por herencia, que no era por sangre, que no era por dónde naciste, sino es por en quién has puesto tu corazón y en quién has depositado tu fe. La fe de este centurión nos habla acerca de quiénes somos y de lo cual nosotros tenemos que ser transformados. Nos habla de realmente darle la autoridad al que tiene la autoridad. Nos habla más acerca de lo que el Señor es y de lo que el Señor hace. Nos recuerda el tercer mandamiento: no tendrás en poco la autoridad del Señor. No tomarás en vano
su nombre. Este hombre tenía autoridad y poder, de acuerdo a las escrituras. Él sabía que le debía autoridad a un tribuno, y el tribuno al general, el general al cónsul, y el cónsul a su vez al senado. Él sabía que él tenía el control, era la figura de autoridad judicial dentro de esa región. Pero hay una autoridad más grande que las autoridades judiciales. Hay una autoridad más grande que las autoridades sociales. Hay una autoridad más grande que las autoridades religiosas. Y esa es la autoridad que tiene Dios. Esa es la autoridad que tiene Jesucristo. Esa es la autoridad en la que este hombre pone su confianza y dice, tú di la palabra. No necesitas estar presente para hacer el milagro, porque tú eres el Dios que hace las cosas posibles. No necesito que vengas, solo necesito que des tu palabra. ¿Cuántas veces hemos estado, mis hermanos, buscando, seguimos luchando porque queremos que Dios se haga presente en lo que estamos viviendo? No te pido nada, Señor, nada más hazte presente en donde estoy. Ven a mi casa. O quizá tenemos que aprender a decir, aunque no te vea, yo sé que si tú das la palabra, tu voluntad será hecha. Aunque no estés físicamente aquí, yo sé que tu voluntad se cumplirá. Yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo sé que tu obra se ha de cumplir, porque eres un hombre de autoridad. O probablemente es que nos falta estar en la autoridad. Nos falta saber lo que es estar en sujeción. Nos falta lo que es saber, lo que es yo estoy a cargo de algo, pero rindo cuentas. Y tengo que reportarme a los demás. Yo no soy el dueño. Yo solamente soy responsable de algo. El encuentro de ese centurión, mis hermanos, creo que nos permite reflexionar profundamente, y es un pasaje sumamente corto. Me encantaría que tuviéramos más detalles al respecto. Sobre todo que nos hable sobre qué sucedió después de este encuentro, que de acuerdo al relato bíblico que tenemos en Lucas o tenemos en Mateo, no encontramos. De hecho, la palabra centurión aparece pocas veces dentro de los evangelios, pero la próxima vez que se menciona un centurión tiene que ver en la crucifixión. Y yo sé que en nuestro corazón románticamente estamos diciendo, es el mismo centurión. No, mis hermanos, probablemente no lo sea. Porque este centurión estaba en Capernaum, al norte del mar de Galilea, y Jerusalén estaba al sur del mar de Galilea. Y un centurión estaba a cargo de un grupo de personas, entre 80 y 100 personas. No había forma que un centurión estuviera allá, había una sola legión. Pero lo que sí podemos encontrar es que otro hombre, bajo autoridad, en el momento en el cual Jesucristo está siendo crucificado, dice, este era verdaderamente el Hijo de Dios. Lo que podemos entender, y con lo que quiero que reflexionemos esta noche, es que nuestra fe trasciende. Nuestro encuentro con Jesús trasciende. Y probablemente no solamente en lo que nosotros entendemos, sino también en lo que sucede con las personas con las cuales convivimos. Probablemente, y este es un gran probablemente, no lo tomen como una verdad absoluta. Estoy basándome en el texto bíblico. Estaban en Capernaum, en la misma ciudad en donde Leví fue llamado. Un hombre que trabajaba con Leví por su responsabilidad, escucha del mensaje de alguien que puede hacer la diferencia y que transforma vidas. Aquel que se llevó a mi recaudador de impuestos a caminar y a escuchar y a multiplicar panes, este hombre tiene algo diferente. Este hombre al cual yo puedo buscar en mi momento de desesperación más profundo y reacciona y responde y viene a mi encuentro y me habla y me permite conocer
un poder que va sobre toda autoridad y le reconozco como aquel que tiene el señorío sobre todas las cosas. Y es una fe, mis hermanos, que no se quedó en Capernaum, sino que llegó a Jerusalén dentro de una estructura de extranjeros, una estructura de soldados que no pertenecían al credo judío, pero corrió más rápido la fe en Jesucristo entre el pueblo extranjero que entre el judío. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Jesucristo llamó a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros seguimos tratando de ajustarlo a nuestra propia voluntad. El ejemplo que encontramos con este centurión es un hombre que en medio de su autoridad, de su señorío, de su control, se sujeta a una autoridad y reconoce y se humilla para que por medio de la fe su vida y la vida de los suyos pueda ser transformada. Y ese ejemplo puede ser traído al día de hoy. Porque seguramente conocemos a alguien, o nosotros mismos, estamos en autoridad, y nuestra fe va a permear y va a impactar la vida de los que nos rodean. Este hombre, este relato, esta transformación, la seguimos escuchando, meditando en ella 2000 años después, mis hermanos. No conocemos su nombre, no conocemos más detalles, pero lo que sí conocemos es lo único que hizo que su vida valiera la pena. Puso su fe en Jesucristo. Probablemente en 2000 años, nuestro nombre, nuestra profesión y las características de nuestra vida pasen desapercibidas. Me estoy viendo muy optimista, mis hermanos, con 2000 años. ¿100? ¿50? Pero si de nuestra vida se puede decir, fue un grupo de hombres y mujeres que pusieron su fe en Jesucristo, creo que valió la pena. Porque nosotros fuimos llamados a tener este encuentro personal con Jesucristo. Fuimos llamados a someternos a su autoridad. Y fuimos llamados a caminar y a compartir lo que de gracia hemos recibido. Este centurión, mis hermanos, fue llamado, fue transformado y fue enviado por el Señor Jesucristo, al igual que tú, al igual que yo. Que la obra, la palabra y la verdad de nuestro Señor Jesucristo pueda transformar nuestras vidas como la hizo con este hombre. Que podamos ser llamados a vivir en una nueva identidad, en una nueva claridad, sabiendo que lo que importa es saber que la autoridad está en Él, que Él es el único Señor y que nuestra vida es únicamente un reflejo de su amor y su misericordia. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias, porque en el momento más inesperado o de la forma, Señor, menos planeada, tú nos has llamado, que nos has traído, bendito Dios, y nos has permitido tener un encuentro contigo. Te rogamos, Señor, el día de hoy, que pongas en nuestro corazón esa fe que solamente tú puedes dar, Señor, en la cual podemos confiar absolutamente en que si tú dices algo, bendito Padre, será hecho, que nuestra vida está en tus manos, que en ti, Señor, está todo nuestro camino, nuestro destino, y sabemos que tú eres Dios vivo, verdadero, Dios fuerte, Dios real, Dios de maravillas. Que tu palabra, Señor, sea la que influye, bendito Padre, en nuestro corazón y podamos caminar y encontrarnos para darte la gloria, la honra y la alabanza que solamente tú te mereces. Alabado seas, Señor. Y que nuestra fe pueda realmente compartirse, bendito Dios. Y que tu palabra, tu verdad, pueda, Señor, contagiar los corazones de las personas que están a nuestro alrededor, para que tu nombre, Señor, sea exaltado y tú recibas la gloria, la honra y el honor que solamente tú te mereces. Alabado seas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.